El día de hoy te voy a contar la perturbadora historia del crimen que realizó Warren LeBlanc y la controversia que envolvió a Manhunt en este mismo. Para entender bien la historia de Warren y Stefan, más la conexión con Manhunt, primeramente debemos situarnos un poquito en lo que fue Manhunt en su época. Manhunt es uno de los juegos más oscuros, extremos y controvertidos que ha hecho Rockstar en toda su historia. El juego se desarrolló en Rockstar North a mediados del año 2000, en paralelo a Grand Theft Auto 3 y Vice City, pero por un equipo distinto. Era considerado un pet project debido a que nació como un experimento apasionado de un equipo pequeño que quería alejarse de la fórmula de Grand Theft Auto y querían experimentar con el terror urbano y la inteligencia artificial de los personajes. Para así, el 14 de mayo de 2003, durante la E3 de esa época, Rockstar Games anunció oficialmente Manhunt. Confirmaron que estaba siendo desarrollado, pero casi no dieron detalles, ni gameplays, ni historia. Y durante los meses siguientes, el marketing fue deliberadamente limitado y enigmático. Rockstar iba filtrando información poco a poco a través de previews en revistas y trailers cortos, pero contando con una publicidad bastante limitada y pobre a lo que Rockstar Games solía presentar en otras franquicias. El contexto del juego es sencillo. Es ambientado en Carrier City, una ciudad industrial decadente y corrupta ubicada en los Estados Unidos, que como dato curioso comparte universo con los GTA de la era 3D. En este mismo encarnamos la vida de James Earl Cash, un preso del corredor de la muerte, que tras recibir una condena de pena de muerte es entre muchas comillas ejecutado por una inyección letal, pero esta inyección letal no era más que un sedante. Un productor de cine snuff llamado Lionel Starkweather sobornó a las autoridades de la prisión para usarlo como estrella de sus películas ilegales. Lionel le habla por un auricular y varios megáfonos repartidos por todo el mapa, obligándolo a matar a miembros de distintas pandillas, algunas de ellas llamadas los Hunters. Estos mismos son asesinados de la forma más brutal y posible mientras Lionel lo graba con sus cámaras ocultas. Lionel le comenta a James que si sobrevive a las escenas que recorre a lo largo de la trama, le promete la libertad total. Es así como el juego sigue a James a través de 20 escenas, mientras este mismo descubre la verdad detrás de la operación Snuff y busca venganza. Una historia bastante oscura y por un lado perturbadora para ser un juego de esa época, donde recién crecían las raíces de los videojuegos violentos y brutales. El gameplay de este juego es un stealth horror en tercera persona, con algo de acción ambientada en una atmósfera opresiva, sucia y tensa, teniendo constantemente la voz de Lionel de fondo, en donde este te guía y te humilla constantemente. El núcleo principal es el sigilo. Te escondes en las sombras, atraes enemigos golpeando paredes o tirando botellas, para luego ejecutarlos por la espalda. En este mismo existen 3 niveles de ejecución según cuánto tiempo mantengas el botón en la mira. El primero siendo Hasty, un poco rápido y sangriento. El segundo, Violent, siendo una muerte más gráfica. Y el último, Gruesome, una muerte extrema, gore y muy detallada. El juego te incentiva a ir por esta última muerte debido a que cuanto más brutal sea, más puntos y mejor calificación recibís al final de cada escena, siendo así que se te califica de 1 a 5 estrellas. Tras la salida de Manhunt en 2003, en el primer mes en Estados Unidos vendió aproximadamente 75.000 copias. Era una cifra bastante respetable para un título de nicho, pero muy poco inferior a los números de los GTA de esa época. Es como yo que subo un video de Benanet y tiene casi un palo, y después uno de Garry's Mod tiene 400, y después el video de GTA con 8.000 vistas. En el Reino Unido entró en el puesto 15 de la lista de ventas en todos los formatos en su primera semana. Con el tiempo acabó vendiendo bien en el mercado británico y recibió el premio de Gold, además de entrar en la categoría de grandes éxitos por parte de PlayStation. Las reseñas fueron en general mixtas, pero tirando a positivas, comentando que inicialmente se pensaba que la violencia era solo un truco de marketing, y otras catalogándolo como el juego más oscuro y violento de Rockstar hasta la fecha, y algunos como una primicia aterradora y choqueante para el jugador. Con tan solo 3 semanas después del lanzamiento, el 11 de diciembre de 2003, la Office of Whim and Literature Classification, requilombo, de Nueva Zelanda prohibió completamente el juego,
fue el primer videojuego prohibido en la historia del país, siendo así que el jefe Bill Hastings emitió un informe de 12 páginas donde declaró públicamente que Manhunt es un juego en lo que lo único que haces es matar a todo mundo que ves, teniendo que tolerar las ejecuciones o incluso empezar a disfrutarlas, catalogándolo como perjudicial para el bien público, contrastando el juego con la serie de Grand Theft Auto, diciendo que GTA tenía humor, mientras que Manhunt no tenía ninguno, y recompensaba activamente la brutalidad para desbloquear puntuación o niveles bonus, haciendo así que tener este videojuego en Nueva Zelanda sea un delito. Lo más impresionante de esto es que un ex empleado llamado Jeff Williams reveló en 2007 que casi hubo un motín en la compañía por culpa del videojuego. Williams explicó que Manhunt era un pet project de Rockstar North y que la mayoría en Rockstar no querían participar, diciendo textualmente: Manhunt nos hizo sentir mal a todos. Todo giraba en torno a la violencia y era violencia realista. Todos sabíamos que no había manera de justificar ese juego. No había una manera de racionalizarlo y estábamos cruzando una línea. Y es acá que tras la salida de Manhunt entra tanto Stefan Paquera y Warren LeBlanc. Stefan nació alrededor de 1989, teniendo 14 años en el momento del crimen. Vivía en Anstey, una zona de Leicester, junto a su madre Giselle Paquera, cuyo rubro era ser enfermera de investigación, y también vivía con su padre Patrick Paquera, trabajando de funcionario, aunque estos mismos estaban divorciados. Stefan era descrito por su familia como un chico estudioso, ambicioso y querido. Soñaba con ser arquitecto o seguir una carrera como médico, como lo hacía su madre, siendo extrovertido y teniendo un grupo de amigos bastante grande, sin tener ni un solo antecedente criminal ni problemas serios. Por otra parte, Warren LeBlanc nació en 1987, teniendo 17 años en febrero de 2004. Vivía en Brookdale, en el propio Reino Unido. Warren era descrito por una ex directora de su escuela como un alumno ejemplar. En ese momento no contaba con antecedentes penales previos o graves. Según la defensa, en la época del crimen, Warren estaba involucrado en actividades delictivas menores, ingería y se había metido en problemas con una banda local, pero la policía y el tribunal lo consideraron de una buena conducta previa en general, y con actitudes problemáticas hacia la violencia y las armas. Stefan y Warren eran muy buenos amigos, se conocían del entorno escolar y se veían con bastante frecuencia. Stefan a veces solía quedarse en la casa de Warren y hacían viceversa. Comían juntos en la casa de la madre de Stefan o pasaban el rato jugando videojuegos. La familia llegó a comentar que ellos jugaban el videojuego Manhunt, y aunque no haya evidencia pública detallada de cuándo empezaron a jugar exactamente juntos ni cuántas horas le dedicaban, los amigos de Warren comentaron que él parecía estar bastante obsesionado con este mismo. A diferencia de Stefan, Warren no solía ir por buenos caminos como mencioné anteriormente. Este mismo, más allá de la vida en la calle y de las... Alrededor del año 2004 había sido contactado por un miembro de la banda, Crusaders. Crusaders era una banda local de jóvenes situada en la zona de New Park, operando en el área donde vivía Warren. Se dedicaban a actividades delictivas menores, entre ellos el tráfico o el uso de billetes falsos, y es así como a Warren le encargaron pasar 5 billetes falsos de 20 esterlinas, siendo así un total de 100 esterlinas, y devolver 3/4 partes del valor facial. El problema con esto es que los billetes eran de mala calidad y Warren no pudo pasarlos. Al no poder devolver 3/4 partes del valor facial, le quedó debiendo 75 esterlinas al líder de la banda. Tras este suceso, Warren comenzó a recibir varios mensajes amenazantes por parte de los Crusaders, haciendo así que él comienza a estar asustado, sin dinero, deprimido y sintiendo que su vida corría peligro. Algo que él por alguna razón creía era que Stefan capaz tenía algo de dinero o alguna que otra, porque pensaba que él capaz también se encontraba involucrado en ese ambiente, por lo que en base a la desesperación y su falsa creencia, el 25 de febrero de 2004 ocurrió lo peor. Alrededor de las 9 de la noche, Stefan estaba en su casa jugando videojuegos con su tío, hasta que Warren llegó a su casa. El tío de Stefan notó que Warren parecía estar inquieto e intranquilo, y llevaba una bolsa negra bastante sospechosa.
De alguna manera, Warren consiguió convencer a Stefan de salir con la excusa que iban a encontrarse con dos chicas en un parque cercano esa misma noche. Warren y Stefan llegaron a un área en concreto, conocida como The Dams, alrededor de las 9:30, un lugar un poco abandonado y descuidado. Warren le dijo a Stefan que se agachara o se escondiera en alguno de los arbustos para sorprender a las chicas que estaban esperando. Pero mientras Stefan, teniendo confianza en su amigo, mientras se agachaba, Warren se puso unos guantes, sacó un martillo de garra de la bolsa y le golpeó la parte de atrás de la cabeza. Stefan intentó defenderse y cayó por un talud. Warren subió de nuevo, agarró un cuchillo de cocina y el costado. Luego lo arrastró hacia los arbustos y continuó. Lamentablemente Stefan recibió entre 50 y más de 60 heridas separadas. Warren le quitó el pantalón a Stefan, quien todavía continuaba con vida, se puso el pantalón al revés, debido a que el suyo estaba empapado de... estaba empapado de ya de tomate. Por último, tomó el teléfono celular de Stefan y huyó con el martillo en la bolsa. Poco después de este suceso, algunos policías de la zona vieron a Warren en Gamefield Road caminando solo, con ropa manchada y llevando una bolsa, levantando todo tipo de sospecha. Warren, al percatarse de la presencia de oficiales, intentó huir, pero los policías pudieron detenerlo justo a tiempo. Dentro de esta misma bolsa, los oficiales encontraban el martillo, el teléfono de Stefan y algo de yuyitos, de marincantinguana. Cuando los oficiales le preguntaron si alguien estaba herido, debido al notorio estado de Warren y las manchas que traía en su ropa, él les comentó algo como: no quiero ir yo mismo, pero les puedo decir dónde está si pasan en el auto. Lo van a encontrar más herido que yo. Haciendo así que Warren confiese el crimen casi que de inmediato. Con esta información, los oficiales lo llevaron de inmediato a la comisaría más cercana, y al mismo tiempo enviaron varias unidades al parque siguiendo la propia indicación que Warren les dio. Una vez que la policía llegó al parque de The Dams, encontraron a Stefan entre los arbustos, sin vida. En la comisaría, Warren, a la hora de declarar, les comentó algo como: todo se me puso negro. Desde el principio no tenía la intención de... pero cuando vi la ya de tamaño, me dejé llevar y continué. Explicó que había sido con la idea de nada más robarle, para poder pagar la deuda pendiente que tenía de las 75 esterlinas, que usó su martillo únicamente para aturdirlo y que después la situación para él solo se descontroló. Primeramente la policía trató el caso desde el principio como un por robo, pero es acá donde entran los padres de Stefan. Tras la declaración de culpabilidad por parte de Warren, los padres de Stefan, especialmente Giselle, su madre, acusaron públicamente al videojuego Manhunt. Recalcaron que Warren se encontraba obsesionado, que probablemente él aprendió todo esto gracias al videojuego y que la brutalidad del hecho se refleja en base al sistema de puntuación del juego. Estas declaraciones por parte de la familia generó un completo escándalo dentro de la prensa británica. Muchas tiendas conocidas como Dixon Grove, la cadena de electrónica más grande del país, lo retiraron de inmediato. Game, la cadena especializada en videojuegos, lo quitaron como una muestra de respeto ante el crimen ocurrido, además de otras como Virgin Megastore y Woolworths. Por otra parte, HMV y otras tiendas decidieron mantenerlo en la venta, argumentando que no debían actuar como censores. Y es irónico debido a que tras la retirada por el crimen, las ventas se dispararon completamente en las tiendas que lo seguían ofreciendo. Incluso existen reportes de HMV en donde Manhunt se había agotado en varias sucursales. La familia Stefan contrató al abogado estadounidense Shanks Thompson, un conocido activista anti-videojuegos, haciendo así que planeasen una demanda por 50 millones de esterlinas con la causa muerte por negligencia en contra de Rockstar Games y Sony Entertainment, debido a que fue en la consola PlayStation 2 donde el juego había sido comercializado. La demanda se anunció a principios de agosto de 2004, pero se abandonó poco después cuando la policía dio más detalles acerca del caso. Los primeros reportes mediáticos dijeron que la policía había encontrado la copia de Manhunt para PlayStation 2 en la habitación de Warren, pero entre el 2 y 4 de agosto, la policía rectificó públicamente que el videojuego no había sido encontrado en la casa de Warren, sino que en la de Stefan,
confirmando así que no había conexión alguna y que el motivo final era tan solo un robo. Tanto la policía como el juez aceptaron que el motivo principal fue un robo que salió mal, y tras un tiempo los cargos contra Rockstar y Sony se retiraron al confirmarse que el juego pertenecía a la víctima y que la policía, fiscalía, defensa y juez descartaron cualquier vínculo. Antes de que la familia Stefan presentase la denuncia, Rockstar emitió un comunicado oficial bastante cuidadoso en julio de 2004. Cuando estalló la polémica tras las acusaciones por parte de la familia de la víctima, el comunicado principal decía lo siguiente: queremos expresar nuestras condolencias a la familia Paquera. Asimismo, rechazamos cualquier insinuación o asociación entre los trágicos sucesos y la venta de Manhunt. En los videojuegos existe una estructura de clasificación clara, y Manhunt fue clasificado como apto para mayores de 18 años por la Junta Británica de Clasificaciones de Películas, por lo que no debería estar en posesión de menores. Rockstar Games es una editorial líder de entretenimiento interactivo dirigido a un público adulto y comercializa sus juegos de forma responsable, dirigiendo su publicidad y marketing únicamente a consumidores adultos mayores de 18 años. Rockstar somete todos sus juegos a la certificación de la BBFC y los identifica claramente con la clasificación aprobada por esta misma. Siempre hemos valorado a Dixons como socio comercial y respetamos plenamente sus decisiones. Naturalmente nos sorprende y nos decepciona que un minorista decida retirar el juego, ya que se trata de un juego legítimo clasificado por las autoridades. Es así como Rockstar demostraba condolencias por la familia, rechazaba cualquier vínculo entre el juego y el caso, recordando que el juego se encontraba en una clasificación más 18 y no debería estar en manos de menores, pero que al mismo tiempo respetaban la decisión de las tiendas por más que se demostraron sorprendidos y decepcionados, dejando en claro que para ellos el juego era legítimo y había pasado todos los filtros oficiales. El tono era formal, controlado y defensivo, no entraron en discusiones emocionales ni atacaron a la familia, siendo así que este haya sido el último comunicado que dieron al respecto del caso. Con eso, la presión mediática contra Rockstar se fue diluyendo y el caso legal contra la empresa terminó quedándose en la nada misma. Y el 3 de septiembre de 2004, el juez Michael Stakes condenó a Warren LeBlanc a una cadena perpetua con un mínimo de 13 años antes de poder pedir la libertad condicional. El juez fue muy duro con su sentencia, calificó el crimen como verdaderamente atroz, dijo que lo ocurrido fue mucho más allá de lo necesario para un robo, especialmente tratándose de tan solo un chico de 14 años, y dejó claro que Warren era el único responsable del ataque contra alguien que lo consideraba un amigo. Tras Warren cumplir el mínimo de 13 años en agosto de 2017, ya podía ser considerado para la libertad condicional. En diciembre de 2018 lo pasaron a una prisión abierta y en enero de 2020 se celebró una audiencia recomendando su liberación en licencia. La familia Stefan apeló rápidamente ante esta decisión, pero terminó siendo rechazada a principios de marzo de 2020. Es así como poco después Warren LeBlanc fue puesto en libertad condicional. Al estar bajo libertad condicional, Warren puede ser devuelto a prisión en cualquier momento, si incumple las condiciones de libertad. Por ejemplo, si comete algún otro delito o viola las reglas de supervisión. A día de hoy no se sabe nada sobre Warren LeBlanc. No ha dado declaraciones al público ni se vio alguna aparición en redes sociales, probablemente para mantener un perfil extremadamente bajo. La familia Stefan comentó en varias ocasiones que nunca recibieron una disculpa por parte de él, pero sí se menciona alrededor de 2020 que internamente Warren había expresado un remordimiento notable y había completado varios programas de conciencia de la víctima. Pero eso nunca se tradujo en disculpas o en algún mensaje público. Sinceramente, esto es un hecho completamente lamentable para Stefan y para su familia. El hecho de que se culpe al videojuego tiene sentido debido a lo violento que fue para su época, sumado a la obsesión contada por sus amigos que tenía Warren hacia el videojuego, más el hecho de que ellos lo compartían juntos en reiteradas ocasiones. Esto deja en completa duda si realmente Warren, tras la presión por parte de la banda, se había inspirado completamente en Manhunt para realizar un crimen tan atroz en contra de alguien que lo consideraba un amigo. Vale chavales, ¿cómo estamos? Joder. Bueno gente, muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si les gusta el contenido, no olviden de suscribirse, apretar el maldito botón rojo y pueden comentar cualquier cosita, opinión y demás abajo en los comentarios.
Les tengo una noticia bastante grande y es que voy a inaugurar el nuevo Discord. El link se lo dejo abajo en los comentarios. La idea más que nada es formar una comunidad que puedan proponer ideas y chatear entre todos como unos malditos frikis. Tengo pensado exprimirlo un poco más y hacerlo más que nada un poco más interactivo con todos ustedes, pero de momento sería más adelante cuando tenga un tiempito de hacer contenido para el canal secundario. Tiene mi Instagram, Junsitou, con una U al final, en donde también si quieren ver novedades o mandarme algún que otro mensajito, más que bienvenido. Y todas mis otras redes las tienen abajo en la descripción. Es mi primer True Crime que hago, es algo diferente al contenido que vengo haciendo, pero creo que nunca está de más probar nuevas cositas, así que cualquier opinión, abajo en los comentarios, que nunca viene mal. También no olviden que tengo activadas las membresías, recuerden que es únicamente para apoyar el canal si les gusta el contenido, y ahora tienen el beneficio que tienen un rol exclusivo en mi Discord. Y otra cosa, se debe estar escuchando de putísima madre, chaval, porque me prestaron un micrófono, así que durante un tiempito va a haber mejor calidad de sonido. Sin nada más que decir, les recomiendo el último video que subí la semana pasada acerca del hacker más peligroso de Roblox, en donde cuento la historia completa y todas las macanas que se mandó. Gracias nuevamente a los miembros que están activos actualmente: TAC2410 por el sanguchito de milanesa, Elías Brid por un panchito, Sprucy 1341 por un panchito, Culipto, un sándwich de milanesota, y el Furraki por un panchito. Siempre al final de los videos menciono a todos los miembros, así que si querés hacerte miembro y querer tener un rol exclusivo, también me joder. Y bueno, chavalines, muchísimas gracias por todo. Estamos a nada de los 20.000 suscriptores, así que nada, nos vemos en un futuro video.